¿Y si te dijera que el mundo antes del diluvio no era primitivo, sino aterradoramente avanzado? ¿Y si la Biblia describe una humanidad más longeva, más numerosa y más corrupta que cualquier civilización moderna? Antes de Noé, antes del arca, antes de la lluvia, existió un mundo que Dios mismo decidió borrar, no por ignorancia, no por atraso, sino por una razón estremecedora. Hoy descubrirás cómo vivían, qué pensaban, por qué Dios dijo «basta» y por qué Jesús afirmó que el final de los tiempos sería como aquellos días. Quédate hasta el final, porque lo que la Biblia revela sobre ese mundo antiguo nos habla directamente a nosotros hoy. Una humanidad diferente, larga vida, gran población, un mundo sin lluvia. La Biblia no inicia la historia humana con cavernas, caos o ignorancia primitiva. No presenta al hombre como una criatura torpe que apenas sobrevive. Comienza con algo mucho más desconcertante, una humanidad avanzada, longeva y profundamente distinta a la que hoy conocemos. Un mundo que, para la mentalidad moderna, resulta casi imposible de imaginar. Desde los primeros capítulos del Génesis, el texto bíblico deja claro que el tiempo se medía de otra forma. Las edades no aparecen como metáforas, no están escritas como símbolos, se repiten con precisión matemática, generación tras generación. Adán vivió 930 años, Set alcanzó 912, Enós 905, Matusalén 969 años, el récord humano registrado en la Escritura, y Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio comenzaron a cubrir la tierra. La Biblia no se detiene a justificar estas edades como un milagro puntual, las presenta como la condición normal de la humanidad primitiva. El mensaje implícito es claro. El ser humano fue diseñado originalmente para vivir mucho más. Un planeta que no conocía la lluvia. Hay un detalle en Génesis que suele pasar desapercibido, pero que lo cambia todo. Jehová, Dios no había hecho llover sobre la tierra. Esto significa que el mundo antediluviano funcionaba bajo un sistema completamente distinto al actual. No dependía de tormentas, no conocía estaciones extremas, no existían fenómenos climáticos violentos como los que hoy dominan el planeta. La Tierra era regada por un vapor que subía del suelo, creando un entorno constante, equilibrado y fértil. Este dato sugiere algo impactante, una atmósfera más densa y protectora, menor exposición a radiación dañina, temperaturas estables en amplias regiones, ciclos climáticos suaves y predecibles. No había huracanes devastadores, no había sequías prolongadas, no había catástrofes naturales como las conocemos hoy. Era un mundo diseñado para sostener vida en abundancia, no para extinguirla. La ciencia moderna reconoce un principio fundamental. Con cada generación, la información genética se deteriora. Mutaciones, enfermedades, debilitamiento progresivo. Pero al inicio de la historia humana, la humanidad estaba mucho más cerca del diseño original. Esto podría explicar una longevidad extrema, una fortaleza física superior, mayor resistencia a enfermedades, una capacidad intelectual acumulativa. Imagina personas que aprendían durante siglos, que no perdían el conocimiento al morir jóvenes, que veían nacer, crecer y morir a múltiples generaciones, que transmitían sabiduría sin interrupciones, sin pérdidas, sin vacíos históricos. No era una humanidad ignorante, era una humanidad con memoria histórica viva. Un mundo organizado, no primitivo. Con vidas tan largas y una población que crecía rápidamente, el mundo anterior al diluvio no pudo haber sido pequeño ni rudimentario. Todo apunta a una civilización estructurada. Comunidades extensas, organización social definida,
sistemas productivos avanzados, transmisión oral precisa y constante, desarrollo de habilidades complejas. La Biblia menciona claramente la música y sus instrumentos, la metalurgia, la ganadería, la agricultura. Estas no son características de un mundo salvaje, son señales de desarrollo, creatividad y orden. Era un mundo funcional, activo, avanzado para su tiempo. La pregunta que incomoda, y es aquí donde la historia cambia de tono, porque con cientos de años por delante, conocimiento acumulado por generaciones, estabilidad ambiental, abundancia de recursos, surge una pregunta que no podemos evitar. Si vivían tanto, ¿qué hicieron con todo ese tiempo? ¿Buscaron a Dios? ¿Crecieron en sabiduría y justicia? ¿Usaron su conocimiento para honrar al Creador? La respuesta bíblica es inquietante, porque ese mundo no cayó por ignorancia, no cayó por falta de oportunidades, no cayó por escasez, cayó por cómo usó lo que sabía, y esa decisión colectiva abrió la puerta a una corrupción tan profunda que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Eso nos conduce directamente a la siguiente parte, donde descubriremos cómo una civilización tan privilegiada terminó alejándose completamente de Dios y por qué el juicio se volvió inevitable. Génesis 6 nos presenta una de las evaluaciones más duras que Dios hace sobre la humanidad en toda la Biblia. No es una advertencia, no es una corrección, es un diagnóstico final. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Cada palabra pesa. No dice algunos pensamientos, no dice momentos de maldad, no dice ciertas personas, dice todo, dice de continuo, dice solamente. La corrupción no era ocasional, era permanente, era estructural, una humanidad avanzada, pero desconectada de Dios. Este detalle es crucial. La Biblia no describe a una humanidad ignorante, sino a una humanidad avanzada sin Dios. Habían desarrollado conocimiento técnico, organización social, habilidades artísticas, sistemas productivos, transmisión cultural. Pero todo eso se había separado de su propósito original. Cuando el conocimiento se divorcia de Dios, no eleva al ser humano, lo desfigura. La inteligencia sin verdad se vuelve arrogancia. El poder sin justicia se convierte en opresión. La libertad sin límites se transforma en violencia. Violencia normalizada. Génesis afirma algo alarmante. La tierra estaba llena de violencia. La violencia ya no era la excepción, era la norma. No solo violencia física, sino abuso del débil, opresión del justo, dominio del más fuerte, desprecio por la vida humana. Cuando la vida deja de ser sagrada, todo se vuelve negociable. El mundo había perdido el temor de Dios y con él el valor de la vida. Corrupción moral y perversión espiritual. La maldad no se limitaba a acciones externas. Había alcanzado el corazón, los deseos estaban distorsionados, la conciencia estaba cauterizada, el bien ya no se reconocía como bien. Aquí aparece uno de los pasajes más debatidos y misteriosos de la Escritura. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La Biblia no entra en detalles extensos, no explica el mecanismo, no satisface la curiosidad moderna, y eso es intencional. El enfoque no está en cómo ocurrió, sino en qué produjo. Muchos estudiosos coinciden en algo esencial. Se había producido una distorsión profunda del orden creado. Los límites establecidos por Dios fueron ignorados. El diseño original fue violentado. La separación entre lo santo y lo profano se rompió. Una corrupción que alcanzó la raíz. El resultado fue devastador. La humanidad no estaba simplemente pecando. Estaba corrompiéndose desde la raíz.
No se trataba de decisiones aisladas, era un sistema completo. Cultura sin Dios, poder sin justicia, conocimiento sin verdad, espiritualidad sin santidad. El pecado ya no era una lucha interna, era una identidad colectiva, un mundo sin arrepentimiento. Lo más grave no fue la maldad en sí, sino la ausencia total de arrepentimiento. La Biblia no registra clamores, llamados al cambio, búsqueda de Dios. El corazón humano se había cerrado completamente, y cuando el ser humano deja de escuchar a Dios, lo único que queda es el silencio del juicio. Pero aún quedaba una excepción. En medio de esta oscuridad absoluta, la Escritura introduce una frase breve, pero cargada de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Uno solo, en un mundo entero. Mientras la humanidad se hundía, Dios preservaba una semilla. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parte, donde veremos por qué Dios decide intervenir, qué significa realmente el arrepentimiento divino, y cómo el diluvio fue juicio, pero también misericordia Noé. El único diferente en un mundo perdido, en medio de esa oscuridad total, aparece un nombre, Noé. La Biblia no dice que fuera perfecto, dice que era justo y recto en su generación, mientras el mundo se burlaba, se entregaba a la violencia, ignoraba a Dios. Noé caminaba con él. Durante más de 100 años Noé construyó el arca, predicó advertencia, llamó al arrepentimiento y nadie escuchó, hasta que un día el cielo se abrió, la tierra se quebró, el mundo conocido terminó. No cayó una tormenta, cayó un juicio. Pero incluso ahí Dios mostró misericordia, porque antes del diluvio hubo advertencia. Jesús dijo algo que no podemos ignorar. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? No que habrá un diluvio de agua, sino que la gente vivirá distraída, confiará en su progreso, ignorará a Dios y se burlará de la advertencia hasta que sea tarde. El mensaje no es miedo, es urgencia, porque así como hubo un arca entonces, hay salvación hoy. El mundo antes del diluvio no cayó en una noche, cayó lentamente, mientras pensaban que nada pasaría. La pregunta no es qué pasó entonces, la pregunta es ¿en qué momento estamos ahora? Si este mensaje te hizo reflexionar, si deseas entender la Biblia sin filtros ni distorsiones, suscríbete a Luz y Verdad, activa la campana, comparte este video